Bueno, vamos a presentar la segunda de las conferencias de hoy a cargo de Mabel Mayol y Emanuel Díaz Ruiz. Mabel es coordinadora del área de extensión educativa del Museo Nacional de Bellas Artes desde 2006. Es profesora y licenciada en Historia de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como educadora en el museo desde 1987. Es una persona con muchísima experiencia y se especializa en visitas guiadas para personas ciegas o con baja visión. Y Emanuel es el director del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson de la provincia de San Juan y es coordinador de la Unidad Regional de Conservación y Rescate de Bienes Patrimoniales de la región de Cuyo. Es investigador e historiador del arte y docente en la Universidad Nacional de San Juan. El título de la conferencia es Mesa Federal. Los dejo con ellos. Bueno, muy buenos días. Un placer estar con ustedes. Bueno, vamos a presentar en este caso al Museo Franklin Rawson y la experiencia de sus proyectos y de sus alcances y cómo entender al museo en el medio. El Museo Franklin Rawson, para quienes no lo conocen, es un museo de bellas artes de la provincia de San Juan, un museo que su infraestructura es bastante moderna porque estamos próximos a cumplir 13 años, pero es una institución bastante consolidada en el medio. Estamos próximos a cumplir 90 años de existencia como espacio de museo, ¿no? Como colección, y la comisión que se originó en el año 1936. Alberga una de las mejores colecciones del interior del país junto con Córdoba y con Rosario. La verdad que la cantidad y la calidad de su obra puede hacer un excelente recorrido por lo que es la historia del arte argentino. Y hay muchas políticas que tienen que ver con la sostenibilidad de su estructura museo, con la importancia de poder adquirir permanentemente obras de diferentes modos, ¿no? Ya sean desde compras en remates, adquisiciones en ferias como Arteba, ferias más provinciales, la posibilidad de generar proyectos nacionales o provinciales que generan, digamos, la importancia de una colección que está siempre actualizada. Ahora, cuando vamos a enunciar o entender el concepto del museo en el medio, tiene que ver con muchas posibilidades. Una de ellas es cómo insertarse en el medio en el que nosotros estamos circunscriptos, podríamos decir. Es decir, a través de la sociedad por la cual nosotros existimos y a quien nos debemos, y a quien tenemos que generar contenidos que sean adaptables, como ya se han dicho anteriormente, a sus necesidades y a sus requerimientos. Entonces, el museo durante mucho tiempo ha creado un perfil que es totalmente maleable, un perfil muy blando, un perfil que se ha basado en crear zonas de desarrollo próximo y de romper justamente las barreras de sus muros y entendernos dentro de esa sociedad. Yo ahora les voy a presentar pequeños videos que van a ir narrando de alguna manera esta posibilidad del museo y de cómo nos insertamos en cuanto a museos y medio. Y tiene que ver, por ejemplo, con esto, cómo crear una imagen institucional.
Bueno, esta habla de la posibilidad de un museo en redes, ¿no? Un museo que de alguna manera lo que hace es involucrarse dentro de un spot publicitario y crear proyectos que tienen mucho alcance. Proyectos como, por ejemplo, en este caso, Proyecto Grabado, que es, si bien no es una bienal, es la posibilidad de reeditar cada 2 años una de las disciplinas más importantes que hay en la región Cuyo. Y estos proyectos son los que a nosotros nos permiten amoldarnos y generar proyectos de gran impacto en territorio. Trabajar el concepto de museo en el medio tiene que ver también con llevar con la gráfica publicitaria al espacio público, de instalarnos dentro de la cartelería, de entender al transeúnte, digamos, como una persona que se puede unir o fundir dentro de este espacio de contención publicitaria. Así, digamos, empiezan a aparecer esta serie de grandes gráficas publicitarias desde 4, 6, 12 metros de largo que nos permiten también la posibilidad de invadir la vía pública. El Museo Franklin Rawson creó este proyecto de Proyecto Grabado, que agradezco acá a Liliana que nos acompañó en este año también, por la posibilidad de generar proyectos donde los grandes maestros del arte del grabado europeo, nórdico europeo, nos permitió también vincularnos con otras empresas de gran alcance, ¿no? Embajadas, consulados, que nos permiten también la llegada de estos proyectos. Y cuando hablamos de un museo flexible, hablamos de un museo que tiene la posibilidad de incorporar mucho a sus espectadores, y cuando uno va a una inauguración del espacio, se piensa, digamos, con un museo que está totalmente rejuvenecido, con un museo donde uno puede ver a los grandes grupos de jóvenes, de niños, de adultos que consumen el producto del museo, que consumen, digamos, la cultura, porque el museo ha generado durante mucho tiempo estas acciones. Una de ellas es pensar de que somos el único espacio cultural que desarrolla proyectos educativos desde los 4 años de edad hasta el adulto mayor. Esto para que vean simplemente, y terminando con la parte de grabado, entender la cantidad y la complejidad de su estructura. Todas las salas están muy buenas, la verdad que la obra para mí se resume en interesante y dinámica. La verdad que son muy inspiradores. Está muy buena la amplitud que hay de obras. Logra comunicar mucho, expresar mucho a través de los colores y es muy estimulante a la vista y la verdad es que me gustó mucho. Siempre me impacta la brillantez de esa vanguardia de los años 50 y 60. Hemos notado que en muchas de las obras han logrado, con muy pocas líneas o con figuras geométricas, lograr como que se entiendan y que se comprendan en conjunto. Y la verdad, como estudiantes de artes, nos gustaría conseguir eso algún día. Eso fue Proyecto Grabado. Otra de las importancias es también generar proyectos que redireccionen las miradas nacionales, y el museo lleva adelante la Bienal Nacional de Dibujo, que se inaugura dentro de muy poquito tiempo. El 6 de diciembre se inaugura la 3ª edición, donde todas las miradas del país o los artistas que de alguna manera tienen como vínculo el dibujo van a estar ahí presentes. Y esto también nos permite a nosotros generar articulaciones. El museo tiene más de 34 sponsors que permiten, digamos, de alguna manera generar proyectos de articulación y proyectos para sostener, ¿no?, las acciones culturales y políticas que llevamos adelante. Es decir, ideamos la posibilidad de crear proyectos que tengan gran impacto en la sociedad, y en la sociedad no solo sanjuanina. Si estamos hablando de Cuyo, estamos hablando del país, generar proyectos de gran alcance que nos permitan a nosotros que muchas empresas, incluso de Buenos Aires, acaban de ver en el video anterior, Jean Denul, es una de las empresas que estuvo acompañando Proyecto Grabado, y en este caso la Bienal Nacional de Dibujo también tiene 3 cámaras mineras que están acompañando. Proyectos como el Proyecto Franklin Rawson, que nos permiten también la articulación y la posibilidad de llegar al territorio. Todos los artistas sanjuaninos tienen un premio, residan o no en la provincia, se encuentran en todas las partes del país o sus latitudes, y esto también hace, ¿no?, la convergencia de sus obras en cuanto a espacio-museo. Esto para que vean también el espacio de las salas. Y generamos también actividades que tienen mucha llegada a la comunidad y actividades que sacan un poco del eje de lo expositivo, del eje de la línea argumental
de museos que solo exhiben obras o que conservan obras, sino que también nos dedicamos a hacer proyectos que tienen impacto en la comunidad porque lo saca de su lugar común. Uno de esos proyectos es la Noche del Dibujo, un evento social, cultural, donde todas las culturas se reúnen y dan vínculo o acceso a esto que es crear un museo flexible. Como podrán ver, no nos privamos de nada cuando tratamos de que la estructura del museo sea flexible, y estos son algunos de los proyectos de extensión que para nosotros son muy importantes y que tienen que ver con el trabajo en el territorio. Para nosotros la extensión educativa es algo muy fundamental, es algo que a nosotros nos marca una línea vital de trabajo. Acá están enunciados solo algunos pocos proyectos que se han estado ejecutando en el último tiempo, pero que tienen que ver también, y por ahí nos vamos a repetir, ¿no?, con el Museo Itinerante, el Museo Va a la Escuela, obras narradas, prácticas preprofesionales. Tenemos un convenio con la universidad donde 25 alumnos hacen prácticas preprofesionales y son, digamos, con un sistema que tiene una base como si fuese una base de pasantía, la colección en movimiento, obras ampliadas, talleres en red, virtuales, presenciales, territorio en vivo, ¿sí? Esto por mencionar algunas de las nóminas de talleres o actividades que nos acompañan anualmente. Hay una gran diversidad y se van cambiando, talleres anuales, semestrales y trimestrales. Generación Benje es un proyecto de voluntariado de jóvenes que crean contenido para el Museo Franklin Rawson. No es que el museo solo trabaja con ellos a partir de una instrucción o de una formación de educación no formal, sino que son ellos también los que intervienen activamente en la estructura de consolidación de nuestros contenidos o de nuestras actividades. Algo que para nosotros es muy importante y siempre por ahí nos dicen, ¿pero no te dan miedo tantos chicos en el museo? No. Somos, creo que uno también de los únicos museos en el país que tiene una colonia de arte de verano para más de 500 chicos que durante todo el mes de febrero recorren y habitan nuestro espacio. Esto es Vacacionarte. La Colonia de Vacacionarte es un evento donde todos los chicos van y todos los días tienen, de lunes a viernes por supuesto, tienen una experiencia totalmente distinta. Es decir, posiblemente uno de los días se encuentren con un laboratorio de experiencias químicas, al otro con un trabajo de taller de pintura, al otro con yoga, muralismo, expresión teatral, música. Es decir, todas las disciplinas se unen para conformar esta experiencia que para los chicos va desde los 6 años hasta los 17. Territorio en Vivo es la posibilidad de articular un proyecto federal que busca la articulación
de espacios autogestivos, artistas, curadores, con otras redes de vínculos a nivel nacional y nos permiten tener, digamos, esta serie de conversatorios, de charlas, que es la manera de nosotros también generar aportes, digamos, de poder generar un pago, digamos, por estas acciones a los artistas y crear contenidos que nos mantengan muy unidos al circuito del arte independiente. También, de alguna manera, hay que bajar los contenidos y que las obras no solo queden colgadas en las salas para un público reducido, sino que los más pequeños también tengan la posibilidad de que las obras se conviertan en caricaturas, en cómics, que salgan de la normalidad de su existencia física para, de alguna manera, llegar a los más pequeños con un trabajo educativo. Esto es el maletín didáctico. Un maletín que se lleva a todos los departamentos de zonas alejadas, se entrega un box de trabajo donde hay obras bidimensionales, tridimensionales, para que los docentes puedan enseñar a partir de las obras de los artistas de la provincia y de las obras de los artistas de la región. En este caso van a ver, por supuesto, de quien llevamos el nombre, Franklin Rawson, los retratos de él y las obras, ¿no?, devenidas también en pequeños niños que van contando los relatos. Obras narradas es la posibilidad también de generar un contenido didáctico que está colgado en las redes y que permite llegar a todo el ámbito docente. Son relatos de colección con obra patrimonial, obras que lo que permiten es que los docentes puedan de alguna manera hacer una bajada de lectura de imagen muy simple, muy accesible. Yo voy a poner a lo mejor un pequeño fragmento y lo corto para poder seguir con el desarrollo. Santiago Paredes, documental Terremoto 1944. Con 28 años y recién egresado de la Escuela Obreros del Porvenir, Santiago Paredes enfrentó la valiosa tarea de registrar el terremoto de San Juan de 1944. Sumido en el paisaje devastado luego del siniestro, supera la escena trágica para disponerse a ejecutar in situ el registro documental de los efectos de licuefacción y sedimentos eyectados durante el movimiento sísmico. Montañas de escombro. Lo dejamos ahí, pero en realidad son todos documentos muy sencillos y accesibles para la parte de educación que están colgados en red. El trabajo en el territorio nos permite movilizarnos más de 300 o 500 kilómetros porque entendemos que parte de nuestra misión y de nuestra visión es llegar con las colecciones a diferentes lugares, pero no solo con las colecciones, sino también con la formación, con los contenidos pedagógicos. Y trabajar con la comunidad es sin duda uno de los elementos más gratificantes que a nosotros nos ha permitido hace exactamente algunos pequeños días inaugurar una muestra de 26 artistas de zonas alejadas de Iglesia y Calingasta en la sede del museo, ¿no?, de trabajar charlas de arte contemporáneo para aquellos artistas que no logran dilucidar o que lo que buscamos es la unión entre arte y artesanía, ¿no?, esos vínculos que están por ahí todavía muy latentes, y trabajarlos con ellos en comunidad es algo muy importante. Resultado de todos ellos son procesos de trabajo en el propio lugar. No queremos llevar cosas que nos traemos nuevamente a la ciudad, sino que verdaderamente a ellos les quede un capital artístico o humano importante. Esta es la intervención de diferentes lugares de departamento de zonas alejadas del Gran San Juan. Todos trabajados con conceptos de identidad, de territorio, y esbozado por ellos mismos, por supuesto, después de un largo trabajo antropológico, porque no siempre abordamos a la comunidad desde un lugar alejado y foráneo. Otra de las maneras muy importantes, y ya también como para ir cerrando, tiene que ver con aquello que no se publica, aquello que no se escribe, aquello que no se difunde, no trasciende, y hay una línea muy importante de documentos bibliográficos, es decir, el museo tiene una línea editorial muy importante que nos permite de alguna manera abastecer en diferentes lugares de acá de Buenos Aires, de San Juan, con estas grandes publicaciones que han sido y son para nosotros fundamentales por el trabajo, ¿no?, por el trabajo de investigación, por el trabajo de producción, y también invitarlos a ustedes a que puedan seguir la página web del Museo Franklin Rawson y que nos puedan encontrar a través de ellas. Y simplemente como para cerrar también, reforzar esta idea que entender el museo en el medio tiene que ver con abolir las fronteras de lo
únicamente físico, ¿no?, del edificio, sino que tiene que ver con entendernos dentro de ese lugar donde nosotros habitamos, la comunidad, que es para ellos quienes finalmente, para quien trabajamos y quienes en primera y última instancia van a defender qué es lo que es un espacio museo. Así que muchas gracias. Gracias. Ah, ya lo pusieron ahí, mira. Pero ¿cómo hago? Para que me aparezca acá para pasar las imágenes. Bueno, buenos días. Mientras tanto, aprovecho a saludarlos y agradecerles a cada uno de ustedes por estar hoy acá y a mis compañeros en especial también por estar acá adelante y allá atrás. Lo que quería introducir con respecto a mi trabajo de más de 30 años en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el área educativa, es que ingresé allí por elección y que, bueno, coordino el área a partir del 2006. Y lo que les quiero contar en esta idea de hablar de la educación en el Museo Nacional de Bellas Artes es justamente entender que como Museo Nacional nuestro patrimonio nos pertenece a todos. Y en ese todos está involucrado, ya que estamos en el medio federal, a absolutamente todos. Y la idea de ese todos encierra varias cuestiones. Por un lado, obviamente, nosotros como educadores vamos a tener que dirigirnos y establecer las actividades de acuerdo al público que nos visita frecuentemente y atender sus requerimientos que con el tiempo, obviamente, como ya se habló, han ido transformándose. Pero también es interesante tratar de captar a nuevos públicos y ofrecer distintas propuestas para captar su atención y hacer ver que esas barreras que nuestro edificio también impone tiene que ver con barreras sociales que es necesario trabajar para poder realmente que este museo que se origina en 1895 con el criterio de no solo atesorar una colección, sino que esa colección sirva como formadora del gusto y formadora del público, entonces que de esa manera nosotros como área educativa, que funciona en nuestro museo desde finales de la década de 1960, tenga como inquietud corroborar esa idea que tuvo desde el principio, de tener en esa idea de formación del gusto, la colección del museo se inicia con no solo el criterio de las donaciones que ingresan y de las compras que luego puede hacer Eduardo Schiaffino para incrementar la colección, sino también el sentido de que funcionara como una especie de saber enciclopédico a través de las obras que se podían comprar, y por eso es que Schiaffino compra en principio muchos calcos con la intención de que nuestro museo pudiese tener aquellas obras que la colección no tenía. Después esto hace que se divida y los calcos pasan a instancias del Museo de la Cárcova. Pero en realidad esta intención de formar el público parecería que hubiese estado durante muchísimo tiempo planteada con la exhibición, la conservación, preservación y exhibición. Entonces, a partir de la implementación del área educativa, y nosotros como herederos de ese trabajo, lo que intentamos es justamente tratar de poder generar estas propuestas atendiendo a la diversidad de públicos. Y un poco en relación a que el patrimonio es nacional, pero obviamente está circunscripto a esta ciudad, además de la sede de Neuquén. En realidad la intención es que al margen de las muestras, como Emanuel me comentabas, que la obra de Piranesi, que está en nuestro museo desde 1902, porque fue regalada por el gobierno de Italia, fue donada por el gobierno de Italia, y bueno, los visitó en San Juan, y ahora está en nuestro museo en la exposición de Zavala, Efecto Piranesi, que los invito a que la puedan ir a recorrer y ver. Entonces, desde este lugar es que algunas cuestiones de que las obras vayan, se exhiban, pero también nosotros como área tratamos de hacer cosas a través de también la página web, utilizándola como un medio de recursos para poder llegar a distintas instancias dentro de lo que es nuestro público, que tiene que ver con las publicaciones educativas que hacen referencia a lo que los docentes pueden requerir. Eso también marca un poco nuestro territorio. Es como las limitaciones y el usufructo que hacemos de nuestras limitaciones. Si ustedes van, por ejemplo, ingresan a la página web, es bastante difícil encontrar nuestras publicaciones educativas, pero están.
Uno tiene que bajar toda la página y llegar a Bellas Artes en casa, Bellas Artes en las escuelas, y nuestras publicaciones educativas, algunas de ellas podrían ser leídas por cualquier visitante en realidad, o por ni visitante concreto, sino alguien a distancia. Pero en realidad es como que se diferencia eso de las publicaciones o catálogos que tengan que ver con proyectos de investigación. Yo entiendo que son niveles de escritura distintos, pero nuestro trabajo entonces está más ligado a ese rol de facilitador y de encontrar en el público hipotético del docente ese referente al cual hacerle llegar los contenidos de nuestra colección que quizás utiliza o quizás no utiliza, y de esa manera hacerlo llevar por una colección que es muy rica, que va desde el siglo XII hasta el siglo XXI, y que eso desde el punto de vista del arte occidental y de arte prehispánico y de una obra helenística. Entonces, desde este lugar es que nuestro trabajo va a tener que ver con el rol de educadores. Como les planteaba, se inicia al final de los años 60 como guías de visitantes. Cuando yo entré en los años 80, 87 de manera formal, que entré por concurso, bueno, era guía de visitantes mi lugar. Y creo que con el tiempo adoptamos la palabra educador, porque la palabra de educador nos define como profesionales que a la hora de hacer observar a ese espectador, de plantear propuestas que permitan que se haga preguntas, que reflexione, y de esa manera el hecho didáctico que se produce en el museo tenga que ver con una transformación y darle la oportunidad y las herramientas y que nos retroalimentemos, como bien también se dijo acá, de las características de ese individuo que está frente a nosotros o de ese grupo que está frente a nosotros, que aunque querramos develar de quién se trata, que es verdad que lo tenemos que hacer, también seamos conscientes de que eso no se devela tan fácilmente. O sea, uno puede proponer, puede intentar hacer participar, pero también a veces, lo digo porque si no parece que todo es muy fácil, y bueno, uno muchas veces se encuentra con la mirada que bueno, que no hay respuesta y que cuesta, y uno, como a veces lo decimos de manera más cotidiana nosotros, a veces hay que remar en dulce de leche, como para poder lograr que esa respuesta se active y que podamos generar ese intercambio. Y lo que tenemos es que es muy difícil evaluar nuestra actividad, es la experiencia la que nos hace tener los idas y vueltas de entre nosotros para ir tratando de afianzar nuestro trabajo. Pero en realidad hay algunos visitantes que sí son recurrentes y uno por ahí tiene la posibilidad de tener más acercamiento y de ver si una cosa funcionó o no con ellos. Pero en realidad estamos dentro del ámbito de la educación no formal y desde ese lugar creo que no tenemos la posibilidad de evaluar los contenidos que realmente lleguen o no después de que se termine la visita. Tratamos siempre de que el docente, en el caso de las instituciones educativas, genere un intercambio con nosotros, pero bueno, muchas veces eso no se da y a veces nos sentimos, esto lo expreso también porque a veces uno lo plantea como el hecho mágico e idílico, pero también nuestro trabajo tiene como contrapartida esa sensación de una especie de máquina rotativa que nos envuelve y a veces nos aplasta. Y ese sentido lo digo porque uno tiene una visita, después tiene la otra, terminamos una muestra de preparar y ya hay que preparar la otra, y estamos como en una especie de vorágine en la cual muchas veces esos tiempos de reflexión absolutamente necesarios y de capacitaciones internas para nuestras propias formaciones hay que ir robándolos de cualquier manera para lograr ser eficientes en nuestro trabajo. Así que bueno, esto es un poco lo que más o menos quería plantearles como una introducción, y ahora quisiera mostrarles algunas... Perdón, ¿qué tengo que apretar para que...? Ah, está, muchas gracias. Gracias. Gracias, Daniel, que tanto tiempo acá retomo, porque en un tiempo este espacio, cuando nosotros teníamos un auditorio en el museo, después, bueno, por cuestiones se tiró abajo ese auditorio para que sean salas temporarias o permanentes, y entonces compartimos durante mucho tiempo este espacio dando el ciclo diálogo con las obras del museo. Así que a Daniel nos conocemos de hace muchos años, donde eso también marca el perfil y el criterio que tenemos nosotros como museo. Era diálogo con las obras del museo. O sea, la idea era siempre el eje de la colección como modo de tratar de afianzar que nuestro rol es el difundir nuestro patrimonio, de hacerlo conocer y de, bueno, si hay colecciones temporarias, obviamente también, pero el eje central de todo lo que hacemos va a tener que ver con la difusión de nuestro patrimonio. Bueno, y entonces quería hablar de que esta referencia a los distintos públicos
va a tener que ver con qué nos preguntamos a la hora de abordar, en este caso son muestras temporarias, por ejemplo la de Prilidiano Pueyrredón. Aclaro que salvo que diga lo contrario, son cosas que están pasando entre este verano y este año, ¿no? Y entonces esa fue un trabajo de investigación del área de investigación, que hasta hace poquito estuvo acá en esta sala, pero nuestras compañeras ahora no están, pero habían sido también parte del área educativa. Y yo creo que eso marca una diferencia. Son personas que hoy están en el área de investigación, pero que pasaron por la educación y entienden cuál es el trabajo. Esto lo digo porque cuando, allá lejos y hace tiempo, por los años 90, cuando fue la primera oportunidad en nuestra formación profesional de tener contacto con Amelia Arenas del Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el que estaba todo como la corriente teórica y de moda en ese momento del pensamiento visual, y bueno, estuvimos trabajando en relación a tratar de buscar las coincidencias que ya había con nuestra propia manera de trabajar y qué cosas nuevas nos imponía, pero ya a partir de ese momento se planteaba la discusión entre de qué modo las exposiciones tenían textos de pared o un planteo de investigación que era así riguroso como lo tiene que tener cualquier exposición, pero que luego a la hora de plasmar esos contenidos con el visitante muchas veces quedaba y aún sigue quedando muchas veces con un criterio muy críptico, con un lenguaje, con una forma, y entonces es como una especie de gran discusión que lleva varias décadas, que se va allanando un poco, pero que, bueno, no está resuelta para mí, por lo menos en nuestro medio. Y acá, bueno, entonces ese área de investigación, que como les cuento, provienen habían trabajado tanto Florencia, Paola como Patrick Orsani en el área nuestra de educación, y ahora están en investigación y realizaron toda la investigación de la obra de nuestro museo. Ahí lo vemos a Pablo, que está por allá atrás en la visita guiada, y en la otra es una muestra de Sibori, que sí tuvo todo un trabajo de investigación externo, y por eso son ejemplos diferentes, que estuvo a cargo de Laura Malosetti Costa, y ahí la vemos a Silvana Varela realizando la visita frente a la convocatoria que hay para el público, digamos, cuando hay unas muestras temporarias, en este caso de 2 artistas argentinos. En cuanto a las visitas para público de la colección permanente, tenemos una serie de propuestas de distinta índole, porque el público, por más que es un error entenderlo como una masa homogénea. Por eso creo que el hecho de que las descripciones de nuestras visitas, más allá de los títulos, determinen de qué se trata, es lo que más apunta a tratar de convocar a un público o al otro. Hay algunos tipos de recorridos que, por ejemplo, como el que está haciendo Gaby Canteros de Desafíos del siglo XX, es tratar de buscar obras que puedan tener cierta complejidad frente al que va a verlas. Después, por ejemplo, tenemos algunas convocatorias más específicas, como la de obras destacadas. En el caso extremo tendríamos ahí la obra de Quirós. Quirós era la obra destacada como para marcar las relaciones en esa obra, entonces busca un público que necesite o quiera una profundización mayor de algún artista o de alguna obra en particular. También contamos con obras con perspectiva de género, y en ese caso Detrás de la superficie, por ejemplo, es una de las visitas donde ponen en relieve las artistas mujeres que están en nuestra sala, en nuestras salas. Hay una política de ir incorporando, pero igual el número es muy ínfimo, pero el tratar de ponerlas en relevancia, donde ahí es la cuestión también de cómo quienes realizan estas visitas, tanto Ceci como Janet o Ana, van a tener a su cargo ir con materiales de apoyatura para tratar de dar no solamente los contenidos específicos de la obra que tienen enfrente, sino también de todos los contenidos de vida que hacen que esas obras tengan el sentido que tienen para entender eso. Y también se va, en la página lo pueden ver, que hay una intervención en sala con códigos QR dentro del recorrido de las obras de artistas mujeres, que es cómo se teje el camino de un artista, que eso permite entonces tener, tanto en sala como a distancia, un abordaje de esas artistas mujeres expuestas. Y bueno, también tenemos distintos tipos de visitas, y como ven, la diferencia de público va a tener que ver con los días. O sea, si estamos en días de semana, aunque nuestro museo está abierto hasta las 8 de la noche, pero bueno, evidentemente incluso las visitas de las 6 de la tarde van a tener un público más reducido del que, por ejemplo, ahí la tenemos perdida, Ceci, entre el público que está ahí en la sala de arte precolombino, por ejemplo. Y en cuanto a las instituciones educativas, si bien hacemos visitas tanto para el nivel inicial y primario como para el nivel secundario, me gustaría detenerme en algunas particularidades de algunas de esas visitas.
Por ejemplo, acá la tenemos ahí en la misma sala de arte prehispánico, que la llamamos de antiguos pueblos andinos, y entonces ahí tenemos, bueno, a chicos de escuela primaria que después de haber observado y trabajado las imágenes pueden trabajar en sala con una expresión plástica que los invite a recrear ese recorte que se hace para las escuelas de nivel inicial y primario, que tiene que ver con de qué modo esos objetos, que por ahí algunos tienen una funcionalidad ritual, o que hablen de la muerte, o hablen de cosas que por ahí es más difícil de poder hacer llegar a los chicos, pero sí toda esa relación con la naturaleza, esa cosmovisión andina reflejada con la relación, digamos, con la naturaleza y con los animales, es lo que se hace el recorte de contenidos como para trabajar con los chicos que ahí están inventando sus animales superpoderosos. En el caso de esta visita en particular me gustaría plantearla porque no siempre está la posibilidad de trabajar plásticamente, a veces hay otro tipo de temas que no lo requieren o no hay tiempo de hacerlo si uno tiene que recorrer, porque aclaro, es el docente el que elige dentro de una serie de visitas otorgadas para cada nivel qué es lo que desea y cómo se adecua a su currícula o a la intención que tenga. Entonces, en este caso, quienes eligen ataque geométrico, y quiero aclararlo porque también es un trabajo muy grande el nuestro, de haber ido con los años tratando de disuadir a los docentes que no solo había pintura argentina del siglo XIX. Ese era el tema tradicional que pedían todos. Lo siguen pidiendo, pero tratar de llevar a que el museo es muy grande, todos los colegios quieren venir dentro de la misma franja horaria y en las mismas salas, bueno, evidentemente la demanda se hace estrecha. Y hacerles entender que la colección es más vasta, es rica y es adaptable a distintas funciones, digamos. Así que con ataque geométrico empezamos a indagar esta idea de cómo, por ejemplo, ahí la vemos a Janet en el centro, yo no sé, a ver si puedo, ahí está. En esta imagen, bueno, me va a costar un poco, espero mejor, y acá ya hice lío. A ver, ahí está. Bueno, que está haciendo el triángulo con las manos, empieza desde una cuestión, sí, que puede estar interesado a lo mejor el que esté trabajando las formas geométricas de una manera no relacionada con el arte, pero a través del arte, no solo la presencia de ir hablando de esas formas, de ir viendo esas formas dentro de nuestra sala, que realmente es muy rica porque va desde los artistas concretos de los años 40 hasta la década del 70. Entonces, en esa sala, que por ahí si quieren quizás no es la que uno vería como más apropiada, pero bueno, nuestra área con el tiempo ha logrado hacer varias propuestas, y ahí vemos, por ejemplo, a Inés entrando con el grupo, Janet mostrándoles frente a la obra el tema del triángulo con las manos, y después vemos cómo los chicos, a través de las posturas de sus propios cuerpos, están tratando de tomar la idea de esas obras. Y yo puse bien en grande a la de ese chiquito que está frente a la obra de Bardánega, porque me encanta verlo, ver las direcciones de esa obra, que si uno se lo explica a un adulto para ver de qué manera leemos la obra, qué direcciones tiene, nos va a costar más tiempo. Y ese chico, evidentemente, después de esa visita y de haber elaborado conceptos, es su cuerpo el que traduce esa imagen, tanto en función de elementos individuales, como la nena que también está frente a la obra de Libero Badí, o con acciones colectivas, como frente a la obra de Martorell o a la de Lito, que están armando ese círculo. Y en cuanto a los... hay más visitas, no se pongan celosos, tomé ejemplos como para determinar cosas que me parecieron más atractivas comentar. No sé hablar si no es a través de los ejemplos, así que por eso es que los traigo un poco a las salas acá. Después, por ejemplo, acá tenemos las visitas debate. O sea, para secundario también es muy complejo la apatía de tratar de cautivar la atención del adolescente, de que mire, porque aparte el adolescente no elige qué viene a ver. Tengamos en cuenta que es el docente el que eligió y el que los trajo, y entonces por ahí no tiene ganas de ver lo que... No es como una actividad, digamos, de fin de semana o taller para adolescentes. Entonces, en este caso, la visita debate, que tiene dos temáticas en esta característica, que es la de la generación del 80, o la de Ni ninfas ni sorprendidas, que es la adecuación de los contenidos, ya que hablábamos de la currícula, a la Ley Nacional de Educación Sexual Integrada, y de qué manera la lectura de las obras permite también para muchos docentes que se han visto con esta imposición de trabajar un tema para el cual quizás no estaban preparados para afrontarlo, y la sociedad creo que menos, pero que es absolutamente necesaria. Entonces, desde esta mirada, la idea de que el museo tenga recorridos que tengan que ver con esta temática, incluso con publicaciones educativas que también intenten
dar herramientas y material para los docentes, creemos que estamos contribuyendo a una legitimación de un saber que a través del arte en esta lectura transversal puede otorgar. Y en el caso de la generación del 80, es un enfoque de carácter histórico con documentación, y para poder hacer que, por ejemplo, los chicos que están ahí en la imagen que tenemos a la derecha estén en círculo, en una postura cómoda, pero atentos a qué material se les propone para leer mejor esas obras, es lo que va a tener que ver con los dispositivos de ayuda de apoyatura que el educador tenga. Así que acá aprovecho esta cita de Silvia Alderocchi, que es necesario generar dispositivos que posibiliten el trabajo de reflexión y de construcción de la acción. Solo de este modo es posible pensar a los guías educadores como profesionales que no consumen y reproducen saberes heredados de otros, sino que en su ejercicio producen cultura y conocimiento. Y por eso acá damos como algunos ejemplos de los que se utilizan como materiales para ofrecer en el momento, para ejercer esa reflexión de los grupos, que es el modo en que, bueno, se termina este y otros, ¿no? Cautivando, digamos, la participación. Y hay otro tipo de visita que fue implementada este año conjuntamente con el área de biblioteca, que cumplía como se inicia como un proyecto conjunto para tratar de ver de qué manera acercar a los chicos a la biblioteca, a los libros. O sea, pensemos que parece como algo totalmente fuera de concepción. Y la idea entonces se elaboró a partir de la propuesta que trabajaron Ceci Artañán y Ana Lobeto, acá yo estoy mostrando el final, pero en realidad empiezan recurriendo a las obras de la palabra crónicas en el museo. Tiene que ver con 3 artistas o 3 obras diferentes que tomaron la idea de cómo se narran los hechos históricos, de enfrentamientos o cuestiones de conflictos. Así que se toma la obra de Goya, la obra de Cándido López y la obra de Las tablas de la conquista de México. Frente a esas 3 opciones, después los chicos son invitados a ir a la biblioteca, que esa es la sala que ustedes están viendo, por eso ese día por mes la biblioteca no funciona para el público general porque está reservada para estos grupos, y entonces los vemos que primero tienen la posibilidad de consultar libros referidos a estas temáticas que los inviten a recorrer y mirar. Y por otro lado, después pueden optar o bien por actividades plásticas, de dibujo, por caricaturas o a través de narraciones. Eligen de qué modo reflejar esa crónica de lo que han visto. Y también los recursos didácticos digitales para alumnos, digamos, de escuela secundaria. Acá tenemos los que les comentaba, de Ni ninfas ni sorprendidas, que tiene que ver con un recorrido que tiene más que ver con obras de lo que es la planta baja, o sea, la planta baja sería para nosotros del siglo XII al XIX, y el otro que tiene que ver con el siglo XX. Entonces, ¿de qué manera esas obras, en base a ese eje transversal, es el que otorga material? Y esto es de consulta, lo pueden encontrar en la página web. Y lo mismo el retrato y los imaginarios de poder, que tienen como característica, digamos, esta idea de poder implementar reflexiones acerca de las obras con otro tipo de ejes, que impulsen más a los comentarios y al debate. Estamos en la corrección del retrato y los imaginarios del poder 2, porque cuesta bastante lograr estas publicaciones, aunque sean digitales, pero no importa, le damos todo el tiempo que se requiera porque hay una sola correctora en el museo, y entonces entre corregir todos los materiales de catálogos y demás, bueno, es como que se tarda. Y acá tenemos otra propuesta de Janet Spasozzi, que es Si hubiera existido Instagram, y que justamente es posibilitar incentivar la investigación de estos chicos de secundario que, volcados a imaginarse cada uno como un artista y tratar de pensar cómo sería su muro, de qué manera se likearía o no con otro contemporáneo, los está invitando a poder digamos, investigar, pero investigar a través de un formato que luego le va a dar una interacción con su propio grupo, que va a estar ayornada, que no va a ser lo mismo, que algo que les digo, no es por criticar, porque a veces pareciera que faltan las ideas. Entonces, por ahí son modos de incentivar al docente a que se abra de lo que a veces le suele pedir, que es la biografía de un artista. Esa biografía que encuentran en Wikipedia, copian y pegan, y es como para decir, bueno, cumplí con el trabajo, pero realmente esto marcaría otro rol,
bueno, qué información puede encontrar para interesarse y hacer el comentario que aparecería en el Instagram de Degas, de Manet o de quien se les ocurra, o qué cuadros le gustaría a cada uno, con qué se conectaría más. Por más que haya fantasía, no importa, es un ejercicio de combinar y estimular. Y acá las publicaciones educativas, como les digo, pueden encontrar para Bellas Artes en la Escuela, aventuras con formas y figuras que para nivel inicial y digamos primario, y el arte de contar historias, viajes y viajeros, y los derechos de las infancias serían los que tienen que ver. Y después acá, arte y ambiente también, sobre obras del museo que puedan ligarse con la currícula y que sirvan como para poder lograr este incentivo. Como ven, en cuanto a tipografía y materiales, hay de distintas épocas. O sea, por ejemplo, podemos contar desde ese Viajes y Viajeros, que de lo que hay acá es uno de los más viejos, hasta un retrato a cada rato con los dibujos caricaturescos hermosísimos de nuestra diseñadora Ali Gabrieli, que por eso le decimos los Gabrieli nosotros a esos dibujos que ha inventado para cautivar la atención de los chicos, y los últimos que han salido, que es escultura y grabado. Y el de arte y violencia que está acá, que es en realidad no tanto para primaria, sino más bien para secundario, pero lo puse acá porque me había quedado suelto después del otro que tenía y entonces me quedó ahí. Pero también tiene que ver con la lectura de nuestra colección en relación a las finales de los años 60 y 70 y de qué manera la lectura de esas obras y los contenidos que incluso fueron realizados con el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Así que también este vínculo con otras instituciones nos incrementa el apoyo, digamos, interinstitucional. Este fue un trabajo que, bueno, también apreció mucho, que, bueno, Silvana Varela acá presente es la coordinadora de todas las publicaciones. Y también la realización de dossier, que el dossier, esto por ahí es lo que yo les digo que es lo que podría leer cualquiera, todo lo puede leer cualquiera, pero por ahí esto podría estar en otra instancia como una publicación más diversificada, pero bueno, está ligada al público docente, como les dije. Tomar movimientos artísticos, ¿no? Como los que pueden ver, Renacimiento, Manierismo, bueno, sino dossier que específicamente se toma por la cantidad de obras que hay en nuestro museo y el trabajo de hacer una información que al docente le pueda hacer de una lectura más fácil que el abordaje de un catálogo entero de la obra de un artista. Y siempre insisto, la relación con la obra que nosotros tenemos, porque es un modo de establecer esos lazos que en nuestra página, por ejemplo, ustedes pueden encontrar información de no digo la mayoría, pero de muchas obras. Pero es una obra que realmente es interesante, el estudio y el análisis de cada obra, pero hecha por investigadores especializados, que es riquísimo que esté y es fundamental, pero quizás que el docente se ponga a hacer todo ese recorrido sin tener como un andamiaje donde ubicar cada análisis es muy difícil. Entonces, estas publicaciones tienen ese interés. En las actividades para infancias, acá no lo van a reconocer al caballero que está allá en el fondo, pero bueno, es uno de los que aparece como Van Gogh, por ejemplo, ahí que también es nuestro detective misterioso que trabaja en los misterios del salón geométrico. También la vemos a Janet, que la vimos haciendo distintas cosas, pero acá aparece junto a Gise para una noche de los museos, haciendo esa relación donde la importancia, digamos, del aspecto más teatral, de lo más lúdico, tiene que ver con un modo también de atracción para las infancias. Y la vemos a Roxana Pruzán, que es nuestra narradora, que junto con Lila, la títere, que la acompaña, y con diferentes escenografías que la van acompañando a través de distintos recorridos, es también con el ciclo de narraciones que se entrelazan con las obras, un modo de abordarlas, digamos, más cálido para las familias y las infancias. Y de todos estos recorridos también quiero tomar algo puntual de estos que les voy a mostrar ahora, porque muchas veces tenemos determinados clichés. ¿Qué cosas son para los chicos? ¿Qué cosa es el salón más lindo para que vean? Y esos prejuicios también nos abren de no ofrecerles otras posibilidades. Me pareció muy interesante porque yo misma dije, van a ser barroco para infancias y para vacaciones de invierno, que se largaron con eso. Dije, bueno, así que me sorprendieron a mí misma cuando lo utilizaron para vacaciones de invierno del año pasado y después continuó para el resto de la mitad del año pasado, que fue Hoy Estoy Barroco. Y en ese Hoy Estoy Barroco estuvieron invitados a ver obras de nuestra sala barroca, donde el claroscuro, el dramatismo es como lo imponente, y después se invitaba a vestir, a disfrazar con esos paños y esos cordeles a los familiares.
y los chicos después representaban a sus propios familiares con esos atuendos. Esa invitación a disfrazarse, esa invitación a tomar, y lo que me parece interesante es ver cómo la actividad plástica siempre está ligada con el contenido. Fíjense que se les dieron hojas canson negras para trabajar, en principio con tizas, no les gustó mucho, las cambiamos por lápices blancos, aunque eran más caros, pero lo pudimos conseguir, y darles la posibilidad del que al principio eran medio reticentes, cómo trabajar con un fondo negro y hacer que la imagen aparezca y ese juego de luz y sombra. Así que realmente creo que son experiencias que validan la visita al museo para apreciar otras cosas que quizás no les hubieran atraído y familiarizarse. Y lo mismo en Aventuras en Colores, en las cuales, tomando en cuenta, fíjense, recorridos que son bastante dispares. Gise, ahí la vemos que empieza en la sala de Goya, pasa por Manuela Rosas, después sigue con Sara Grillo y después termina con Rothko. Se pasea desde obras figurativas hasta obras no figurativas, y ese clima que genera después, cuando ahí la ven con un parlantito, la incorporación de una música de Peter Gabriel que hace en especial para Rothko, y que los chicos entonces ni siquiera están con la música habitual, ni frente a una obra habitual, pero genera ese clima que me gustó por alguien esta mañana que habló de que logramos como la detención del tiempo en un momento en que a los chicos, estos chicos vienen cada uno con su familiar, si no les gustara se terminan yendo, no es como una escuela. Así que esos chicos se queden ahí compenetrados frente a una obra de Rothko, después de haber visto todas estas variantes de rojos y a la música que va sonando, ese clima de paz que está y de compenetración con la obra, creo que se logran realmente climas realmente mágicos. Y hay también publicaciones educativas para infancias que podemos encontrar, como fue en gran parte el ciclo 1, 2, 3, y esta idea de rojos extremos que surge en principio por la publicación educativa y que estaremos a la espera de los azules profundos y del verde que te quiero verde para los próximos recorridos del año que viene. Y en cuanto a las vacaciones de invierno es donde nos rompemos la cabeza cómo hacemos para poder, digamos, me encantó lo que planteaste como el vacacionarte, pero para nosotros son literalmente malones de chicos que vienen frente a actividades gratuitas, que obviamente para todo el planteo de vacaciones de invierno es complejo, para el presupuesto de cualquier familia, así que el atractivo de poder ofrecer algo distinto, pero que también pueda encajar dentro de este ámbito multitudinario, hace que haya que, bueno, tener distintos recursos. Uno, como se puede ver a la derecha, fue después de ir a la sala a ver las obras de los impresionistas, con materiales para que puedan, digamos, también sensorialmente apreciar qué es un caballete, qué es un pincel, qué es una paleta, bueno, salir a pintar al aire libre, y así pasó instantes a todo color. Y lo mismo vemos entonces con las producciones que van observando. Y ahora les voy a mostrar, aunque no tengo todas las imágenes del recorrido, pero el otro recorrido, porque se hacen 2 por día, porque si no, no hay forma de abastecer tanto público, que acá se trabaja en principio con la sala, la pesadilla de los injustos de Berni, salas bastante más grandes y con la materialidad de los informalistas en frente a los cuales esa obra está, y luego por equipos. Y yo también acá me pregunté, ¿pero van a ser posible que en vacaciones de invierno chicos que vengan de manera aislada se junten para trabajar colectivamente? Y lo lograron, porque están chicos que en algunos casos se conocían y en otros no, y me parece adecuadísimo la elección de los materiales. O sea, de qué manera las telas para que jueguen como fondos, esos hilos como que son totoras, que se llama totora, digamos, ese formato, lograr hacer la línea en el suelo y con los pomponcitos crear todas las formas, que es hablar de la materialidad de los collages de esa serie de cuadros que hay ahí y de qué manera la interpretan a través de crear los monstruos, que era la idea del trabajo de este tipo de actividad. Y en vacaciones de invierno también hubo para adolescencias. Y esto empezó, por eso lo aclaro, la que está a la derecha, que es Ferrari para adolescencias, fue en el 2023. Y las que están al costado, Cómo me miro, cómo me cuento, fueron realizadas para estas vacaciones de invierno. Y ahí empezamos a tratar de generar el espacio para adolescencias, que siempre fluctúa, que no es el que vienen muchos adolescentes, pero a través de la visita educativa, pero no a través de lo, digamos, participativo individual. Así que la muestra de Ferrari dio el puntapié inicial para que se haya podido hacer este trabajo en sala, y luego, bueno, el Cómo me miro, cómo me cuento, que tiene que ver con un recorrido por retratos del siglo XX y de ir encontrando desde Marie Laurencin,
bueno, hasta a priori las distintas obras, el concepto de identidad referido a las adolescencias. Y la accesibilidad es otro punto fundamental. Ya terminando con esto de las instituciones educativas, y hay una cosa que antes que me olvide, que no puse imagen pero no me quiero olvidar. Para poder multiplicar el efecto de este tipo de herramientas hacia las escuelas, no damos abasto con la cantidad de pedidos que tenemos nunca. Y entonces la idea es la realización de capacitaciones docentes que se iniciaron primero en Escuela de Maestros, también en el museo, y que a partir del año pasado, por también, digamos, interacción con la supervisión de las áreas de educación plástica del gobierno de la ciudad, en este caso, que asegura, digamos, la posibilidad de que vengan los docentes al museo, se hacen instancias de capacitaciones docentes para grupos que son una forma de multiplicar lo propuesto para lo que puedan realizar en el aula. Y la accesibilidad en cuanto a visitas para personas ciegas o con baja visión es algo en lo que el museo también tiene también varias décadas de trabajo. Creo que la posibilidad de que a distancia les llegue la audioguía para personas ciegas es un modo de poder encontrar en las pistas que hay de obras que no van a poder tocar, porque eso es lo que quiero aclarar. Todas las obras que ustedes ven acá están siendo tocadas y son las originales que están en el museo. ¿Pueden tocar todo? No. ¿Pueden tocarlo cuando quieren? Tampoco. Lo tocan con la supervisión del educador dentro de la actividad y con guantes de látex. Eso evidentemente sí quita en parte la sensibilidad del tacto, pero como siempre digo, es la oportunidad que tenemos de poder tocar las obras originales con ciertas características que se adecuan al relato, digamos, de la cuestión pedagógica que se implementa, y por el otro lado la posibilidad de que, bueno, gestión de colecciones, o sea, mercedes de las carreras de las diferentes compañeras que he tenido en esa responsabilidad, mientras no toquemos siempre las mismas, es como que ella da el aval para que, obviamente, respetamos materiales. Si es yeso, no van a poder tocar el yeso. La madera de la escultura del siglo XII tampoco, pero bueno, hay bastantes trabajos en mármol, bastantes trabajos en bronce que sí posibilitan esta apreciación directa, y son experiencias realmente mágicas. Mágicas lo digo porque hay como mucho mito alrededor de esto. Es un museo de artes visuales y que se llegue a través del tacto. Algunas personas han perdido la vista a lo largo del tiempo y vienen a recordar aquello que vieron porque les gustaba el arte y entonces ya se verían como inhabilitadas de verlo. Hay otros que no, que ciegos de nacimiento, y sobre todo por la injerencia de las instituciones como la Biblioteca Argentina para Ciegos, por ejemplo, o Tiflonexos, que son agrupaciones que invitan y entonces acompañan a que quienes no se hallaron, digamos, con la intención de a lo mejor entender que eso podía ser una experiencia posible, la hacen, y realmente es muy gratificante poder verlo y participar de esto. Y la accesibilidad también está para la comunidad sorda a través de la incorporación de nuestro compañero Carlos Vera Flores, que es un guía sordo, que hoy no puede estar, pero bueno, le prometieron que después la grabación de todo esto se la van a pasar con el subtitulado para que él pueda participar, digamos, y apreciarla. Y también tenemos en la página las videoguías de obras comentadas. O sea, él hace en lengua de señas el comentario de obras que tienen que ver con artistas sordos, como fue Goya y Zubiaurre, o me estoy olvidando ahora de la que está la obra en el detalle. Es la hermana de Terry. Muchísimas gracias. Perdón, que se me había borrado de la cabeza. Y acá lo vemos en una visita en lengua de señas y después en la imagen que dice bocetos guiados para Goya. Quiero aclarar que esta es una experiencia nueva de este mes, el jueves pasado. Y en esa visita es la primera en la que se incorpora esta tarea de bocetos guiados, la incorporación de que se haga al mismo tiempo para personas oyentes y para personas sordas. Con el tema de la inclusión que amerita esta integración entre, digamos, ya sea en este caso, tienen que ser personas sordas que puedan leer lengua de señas, y después por el otro lado personas oyentes, es que vemos muy feliz esa integración y fue muy emocionante para todos ellos poder hacerlo. Tanto, bueno, la vemos a Gaby, a Flor, que son las guías que realizan habitualmente esta actividad y que, bueno, han incorporado y se pudo realizar, y bueno, y este jueves será la próxima.
Y en relación a bocetos guiados, para contarles un poco qué es, acabo también de tomar una sola experiencia, pero esto es un trabajo que viene ya hace tiempo, que lo inicia un compañero que bueno, se fue a vivir a Alemania, por eso ya no está más con nosotros, que es Germán Barzazka. Y acá la vemos a Florencia Estáfora, que está con una serie, vende cartones ahí en el suelo, trabajados con manchas, y es de qué manera a través de la obra de Eckel, de Piombo y de Prior pueden trabajar de la mancha a partir de esas manchas que se les sugieran las formas y las líneas. O sea que el dibujo parte de la mancha. Y acá vemos, por ejemplo, distintas propuestas. Y lo que me interesó de la foto que está en la derecha sobre todo es el clima de distensión que hay. Cómo se puede crear esa, digamos, manera de que los 80s le lleguen a través de estas imágenes, y la musicalización, que es un elemento también importante para crear estos climas, que como vemos se desarrollan en sala. Entre letras y siluetas es otro modo también transversal de interactuar con las obras. Acá la vemos a Janet junto con Isa, que salí que ingresó el año pasado, no, este año, ¿no? Sí, este año, no, hace un año, el año pasado. Y sí, aquí la vemos en la muestra de Pueyrredón, donde se leen textos como las cartas de Manuela Rosas o los textos de Las Beldades de mi tiempo de Santiago Calzadilla, que es el retratado que está allí, y se interactúa con el público, que a veces se lo invita a escribir, a veces escribe, a veces no, pero es de qué manera meterse en la época a través de esos textos. Y en el caso de Rodin, bueno, se invita a juntar esas obras de Rodin ligadas con las puertas del infierno, con esa producción, y tomar las figuras literarias de Dante y las figuras a través de las flores del mal de Baudelaire. Así que esa interrelación entre textos literarios, las obras, marcan también la invitación a otro tipo de público que se vea más, digamos, ligado a este tipo de lecturas transversales. Y acá la visita taller para adolescentes y jóvenes, que a raíz de la experiencia de Ferrari para la adolescencia, después en el verano se trabajó acá en la Sala de Arte Argentino de los 80, con cuerpos desobedientes para un mundo en crisis. Y de esta manera hay una invitación a trabajos colectivos, y a través de esto también se crea un espacio donde los jóvenes tuvieron, y esperemos sigan teniendo en nuestro museo, la posibilidad de trabajar. Pero todo esto, fíjense, llegamos a una visita taller. Todo lo que les mostré, realizado como mucho el año pasado o están realizados en sala. Pero nosotros teníamos el espacio taller Mirar para Crear. Este espacio taller que está, voy redondeando, sí, ya voy terminando. Ese espacio taller, justo, ¿no? En el que quiero reivindicar la posibilidad de nuestro trabajo habiendo contado con ese lugar. Entiendo que nuestro museo, cuya, como les dije, las primeras educadoras fueron Susana García y Marcela Reich, quienes a finales de los años 60 se ingresaron como docentes para hacer desde ese lugar experiencias con alumnos de instituciones educativas. Y haber hecho todo este camino en los 70, yo ingresé en los 80, 87, pero en los 70 el museo contaba con un taller hecho para chicos, se seguía con la idea de la relación de escolaridad y de infancias. Tenía, digamos, piletas bajitas y un baño especial para chicos. Todo eso después, bueno, el museo, el espacio es una pelea constante, así que todo eso no está más. Y este espacio también lo teníamos y lo tuvimos por la gestión, digamos, de Marcela Cardillo, que logró la creación de este espacio, en el cual lo pudimos usufructuar hasta que, bueno, por otras decisiones de reformas edilicias, ahora no hay acceso a ese lugar. Espero que lo podamos retomar en algún momento. Pero la idea de Mirar para Crear es observar para interpretar las obras y hacer propias creaciones de chicos o de adultos para lograr, digamos, y la exposición, esta era la entrada al taller con ese aventanamiento a esa sala que les mostré, y este espacio de intercomunicación con el pabellón permitía la curaduría educativa, y las curadurías educativas buscan la participación desde otro lugar. El área educativa está conformada por todas estas personas y no sobra nadie, al contrario, nos faltan. Y la intención de poder hablar de que, y con esto termino, prometo, tenemos una gran responsabilidad y creo que tenemos una gran particularidad. Nosotras, como les digo, tanto Silvana Varela como yo, somos el eslabón generacional entre este grupo. Pensemos que Marcela Reich y Susana García están desde el 67, 20 años después estamos llegando nosotras,
pero ellas siguieron trabajando junto a nosotras. Entonces hay una herencia de compromiso frente al trabajo que es la que nos marca como área, que yo creo que tenemos una continuidad en el tiempo, que no se ve, creo, en otro lugar. Entonces eso es una identidad que nos da de un compromiso. Seguimos avalando criterios que vamos como reiterando como grupo. Y entre la posibilidad de que, como digo, de mi compañera y colega de toda la vida, que es Silvana, de qué manera las otras personas como Inés, Ceci, Janet, Pablo, Gise y Ana fueron ingresando, digamos, por pases, y en el caso de Janet y de Ana fueron las personas que en toda mi trayectoria de más de 30 años fue la única vez que tuve la oportunidad de elegir personal a través de currícula. Todos los demás es a través de pases. Y estos pases han posibilitado que, bueno, Gabriela Canteros pase a nuestro museo. El caso de Carlos es bastante especial y distinto porque es un guía sordo y también es interesante la posibilidad de haberlo ingresado a nuestra planta. Y bueno, y en el caso de Florencia Estáfora y Isabel Santana Goitía y Daniela Guido, que ingresó este mes, todo a través de pases. Y esto lo que nos posibilita es tratar de ir formando un grupo y un equipo absolutamente comprometido con el trabajo, con el público y con las transformaciones que se han requerido a lo largo de tantos años, que por eso hablo de unas transformaciones que nos han permitido mutar y crecer en una situación absolutamente dinámica. Bueno, gracias.